Bueno, yo creo que este es un libro que está buenísimo, que aporta mucho a la cultura LGBT. Es un libro de 340 páginas, donde César Sigluti es el personaje principal, y todo lo que cuenta tiene que ver con la CHA, la comunidad homosexual argentina, que se fundó en el año 84 en Contramano. Fue un trabajo de investigación el que hice. Encontré datos y eslabones perdidos que no se sabían, inclusive esa famosa redada que se hizo en una discoteca, en un lugar, y que por eso se reunió la gente en el sótano de Contramano, que eso sí se sabe, no se sabía lo anterior. Bueno, hablé con el dueño de ese lugar, que nunca había dado una entrevista sobre el tema, que nadie sabía quién era, cómo funcionaba ese lugar, quiénes iban a ese lugar. Obviamente iba Carlos Jáuregui. Y qué era lo que pasó. Encontré los diarios de la época donde están las fotos y la cantidad de detenidos y por qué fue el tema cómo fue el tema que se desencadenó para que se llevaran, o por lo menos en la superficialidad, ¿no?, a tanta gente detenida y qué era lo que pasaba en esa época. Bueno, es un libro que para mí es como clave. Comienza con Aldea Gay, anterior está el prólogo de Alejandro Modarelli, uno de los protagonistas también. Hay un recorrido por los lugares y las zonas de encuentro, los boliches de la época, Old Bricks. ¿Qué más tenemos? Comunidad homosexual argentina implica también a las mujeres. En esa época, era todo un tema reunir mujeres, y mujeres que sean machonas, porque muchas mujeres no querían que mujeres lésbicas formaran parte del grupo feminista de mujeres para no dar una mala imagen. Esto era lo que circulaba, los prejuicios internos de la época, y muchas mujeres tortas lesbianas se decían homosexuales también, era como se autodenominaban en la época. Entonces se identificaban bajo la palabra homosexual. Después ya no, y bueno, inclusive Mónica Santino fue un tiempo presidenta de la CHA. Bueno, la relación de Carlos y César, César Sigluti, que fue presidente también de la CHA durante un montón de años, 24 años. En un momento no había salido del closet, firmaba con seudónimo. Muy interesante saber la interna, ¿no?, de lo que pasaba, toda esta cuestión de la homosexualidad como algo clandestino. El concepto estratégico de visibilidad es enorme, el tema de las salidas del closet, las acciones que hacían como la aldea gay. Hay un recorrido también por las marchas del orgullo, desde la primera hasta donde llega el libro más o menos, la interacción que hay con el arte. En el eslogan de cada marcha, porque se luchaba en el año 93, iguales y libres en la diversidad; en el 94, visibles para ser libres e iguales; en el 95, vigilemos a la policía. Y hay cada capítulo sobre esas primeras y míticas marchas, donde ya sabemos que repartían anteojos de cartulina o antifaces, porque era un riesgo para la persona que no había salido del closet perder el trabajo por si lo veían en la marcha del orgullo gay, o de los familiares, que te echaran de tu casa por ser puto, marica, homosexual, torta. Cómo se van construyendo las marchas travestis, trans, las agrupaciones, que muchas chicas trans estaban dentro de la CHA. El tema del nombre de guerra, el tema del Shire, los lugares de encuentro, como bien decía, el famoso turno del búnker, cómo se creó. Hablé con los dueños de búnker. Esa es la parte de cartografía del deseo. El tema del SIDA, ¿no?, en esa época se moría mucha gente. Bueno, empecé a entrevistar a César Sigluti, tuvimos varios encuentros. De esos encuentros salió el libro Conversaciones con César Sigluti, y después terminé armando esta biografía o este perfil con otra gente, porque lamentablemente César falleció durante la pandemia. Ya en los últimos días habíamos hablado que probablemente íbamos a retomar el proyecto del libro a través de Zoom. Al principio él se negó,
en el Zoom decía que esto ya iba a pasar. Bueno, toda esta cuestión del activismo me parece interesantísimo para estudiar el velatorio de César de Carlos Jauregui, para los estudios queer, interesantísimos para estudiar, para no repetir los mismos errores. Cualquier persona que quiera ser activista, me parece que está bueno, más allá que yo lo haya escrito, digamos, enterarse cómo era. Y bueno, a veces pasa, ¿no? Que libros que para el autor son muy importantes, muy clave, que tienen un valor social interesante, no tuvo apoyo de la CHA en este caso. Y es un libro que pasó casi desapercibido, publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un libro que quiero mucho y que consulto mucho, y que a algunas personas, como cuando existía la agencia TELAM, sé que gente de la agencia TELAM lo abría, buscaba información para entrevistar, por ejemplo el tema de la DEA gay, se hicieron notas, se visibilizó a partir de este trabajo de recopilación y de reconstrucción de esos hechos, hablando con los protagonistas, recolectando información de los diarios. César Sigluti, presidente de la CHA durante 24 años, todas reinas. Alejandro Modarelli dice: celebro leer estas páginas escritas por Facu Soto, testimonio de César y de quienes lo conocieron o quisieron. Vivificar su rostro, tensionar su voz y las trazas del contexto histórico es lo que se propone el autor en esta biografía. La única, la primera, y por eso mismo tan justa y tan a tiempo, en una época en la que pareciera haber una preselección de aspirantes a ser los próceres del movimiento. Esta biografía tan laboriosa, que tanto agradezco, irá develando al lector los meandros de una personalidad carismática, un liderazgo generoso que debe ser homenajeado junto al de los grandes. Debe ser cabecera de playa contra quienes buscan su olvido como sujeto esencial del movimiento LGBT más en Argentina. Me parece que está bueno eso, y me parece que estaría bueno para finalizar contarles un poquito más sobre el prólogo. El libro comienza con la aldea gay, que bueno, hay mucha gente que por ahí no sabe que cerca de Ciudad Universitaria, detrás de Ciudad Universitaria, existe una villa, un barrio emergente, un barrio popular, construido, integrado básicamente por personas LGBT, sobre todo chicas trans, y bueno, empieza como si fuese una película, ¿no? Basado por supuesto en cosas que me contaron los protagonistas de la escena. César durmiendo, sonaba el teléfono, por ejemplo, y dejaban volantes de la CHA en contramano y un montón de discotecas, porque en otras épocas existían las redadas, ¿no? Lo que se llamaba racias. Entonces, en lugares exclusivamente LGBT también entraba la policía y se llevaba detenida y detenidos a gente de la comunidad. Bueno, y en muchas ocasiones personas trans que se las llevaban detenidas llamaban al número de la CHA. César dormía, se levantaba a las 3, 4 de la mañana, llamaba al abogado, a veces personas que no eran abogados y se hacían pasar por abogados para sacar a estas personas que estaban detenidas injustamente. Bueno, toda esta acción así tipo superhéroe, anecdótica, ¿no? Como lo de bueno, hay un montón de situaciones más, está en el libro. Breve historia de la CHA, la relación de Carlos Jauregui y César, la no salida de César y cuándo salió del closet, no del closet, o sí del closet, digamos, estaba activando, él decía militando, porque su papá era militar y le gustaba la palabra militancia, y firmaba con un seudónimo, ¿no? Y esto nos permite ver y estudiar el contexto, ¿no? Porque daba charlas públicas con un nombre que no era el suyo, que era muy típico de la época, los Nick. Para eso estuve con Claudio Seiger,
charlando mucho sobre el tema. Él tiene un libro que habla específicamente de eso, el tema del SIDA, cómo se vivía en esa época, bueno, la CHA contra la represión policial, la primera solicitada que publicó la CHA, las oficinas, cómo eran, los grupos que había, qué era lo que de qué se hablaban en esos grupos, ¿no? Donde la estrategia en un comienzo tenía que ver con la visibilidad, con esto de poder dar la cara, decir quién es uno o una, ¿no? Y todo lo que implica esto, que parece algo muy nimio, ¿no? Tenía graves implicancias, ¿no? Porque si se enteraban que había sido una marcha del orgullo, podías perder el trabajo. Si tenías SIDA, ni hablar. Bueno, la relación de Carlos y César, el contexto cultural del país, qué películas se veían, qué música, los ambientes, los lugares, Contramano, cuándo se fundó, la cartilla de seguridad que había que llevar encima. Me parece que es muy rica esta historia, ¿no? Como para olvidarla o desconocerla. Nuestros derechos a la denuncia, All Bricks, algunos lugares, las chicas, ¿no? CHA, Comunidad Homosexual Argentina, es el eje del libro, porque César desde el primer momento que aceptó que yo hiciera su biografía, me dijo, bueno, pero yo soy la CHA en algún sentido, ¿no? No por ego, sino porque su vida estaba atravesada y su vida estaba motivada por la CHA. No había cosa que le interesara más que este activismo político. Entonces, bueno, el foco estaba puesto en todas estas acciones de la CHA. Y uno piensa en la Comunidad Homosexual Argentina y lo primero que piensa es, bueno, un lugar de varones, para varones. Bueno, en el primer momento está, y no les voy a contar más porque si no, está bueno leerlo, ¿no? Por mujeres, muchas mujeres lesbianas. De hecho, Mónica Santino en un tiempo estuvo como presidenta de la CHA también. Bueno, son datos que me parece que no podemos desconocer. Bueno, el activismo de César, análisis de algunas revistas de la época, Homoeroticón, la revista Diferentes, el primer festejo, que no fue la Marcha del Orgullo. Hay un capítulo sobre cada Marcha del Orgullo, el Día Internacional de la Dignidad, Gays DC, Gays por los Derechos Civiles, y qué es lo que motiva, hay un cambio muy grande, ¿no? De la CHA a Gays DC, un cambio puesto en el foco, ¿no? La revista NX, una anécdota de Alejandra Sardá, Marcelo Ferreira y César Sigluti, imperdible. Las reuniones de los viernes en el departamento de la calle Paraná, que son mitológicas las anécdotas que hay ahí. Bueno, la aprobación de la primera ley de la Unión Civil, donde César y Marcelo Sutain fueron los primeros en contraer esta especie de matrimonio, ¿no? La ley de unión civil. Bueno, y muchísimas otras cosas. Todavía no pasé 2 o 3 páginas más que tengo de prólogo. Muy contento con la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNCS, que publicó este maravilloso libro y que tiene una edición limitada de 400 ejemplares nada más, solo para coleccionistas, coleccionistes y coleccionistas.